A ver, ¿cómo procedían los egipcios a resolver este problema? Digamos que si el diámetro es 9, ellos no sabían, o sea, cómo hallar figuras circulares. Entonces lo que hacían era tratar de igualar el área a lo que es un cuadrado. Entonces descontaban al diámetro un noveno. Al diámetro le descontaban un noveno. Quedarían 8 novenos del diámetro. 8 novenos del diámetro vendrían a ser 8. Pero ellos no multiplicaban, pues, como ahora conocemos el área del cuadrado, que es lado por lado cuadrado, ¿no? Ellos decían, utilizaban si 1 es a 8, entonces 2 es a 16, 4 es a 32 y por lo tanto 8 es a 64. Entonces decían que la multiplicación en aspa, de que como 8 es 64, se repite 8 veces 8. Entonces 8 y 8 veces 8 sería 64 y eso vendría a ser el área. Ahora, si nosotros aplicamos la fórmula actual, el valor supuesto que a pi le podrían haber dado sería 256 sobre 81, que es 3.16049, si lo quiero aproximar así en 5 decimales, ¿no? Pero si lo aproximo a 4 sería 3.1605, lo cual sería muy cercano, ¿no? Porque solamente estaríamos fallando en 2 décimas, ¿no? Y sería más o menos la imagen de cómo ellos representaban en ese tiempo, ¿no? Más que nada los que hacían esto eran los tensores de cuerda, ¿no? Como nos había mencionado el profesor. Siguiente diapositiva, Bonnie. Ahora, luego vamos al número pi en lo que es Babilonia. Más que nada, se puede decir, más que nada aparece lo que es la tablilla de Susa, y en la tablilla, como pueden apreciar acá, esta imagen, se puede apreciar acá que a pi lo representaban sobre 25 sobre 8, ¿no? Y como sabemos, en Babilonia había un sistema de numeración, el cual era sexagesimal, de tipo posicional y aditivo. Entonces, esto más o menos sería lo que sería pi. Esta fracción de acá, 25 sobre 8, que es 3.125, sería representado por 3.07,30, ¿no? Y si lo quisiéramos representar con los símbolos matemáticos, sería 3 cuñas verticales a la izquierda, luego 7 cuñas verticales a la derecha y 3 cuñas horizontales, ¿no? Donde la cuña vertical es 1 y la cuña horizontal es 10, se puede decir. Siguiente diapositiva, Bonnie. Ahora vamos más que nada a lo que es el número pi en Grecia. Pero en Grecia surgieron tres famosos problemas, que eran la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Y había 3 formas para poder, se puede decir, cuadrar al círculo. Uno era usando solamente, como dice los famosos problemas, usando solamente regla y compás. Otro era mediante curvas planas superiores, que lo va a trabajar Hipócrates de Quíos. Y otro era por series infinitas, ya que mis compañeros lo van a hablar en la modernidad. Se puede decir también, antes de entrar a Eudoxo de Nido, que habían representantes anteriores, como el caso de Anaxágoras, que fue el primero que intentó cuadrar el círculo mientras estaba en prisión, según cuenta Plutarco en su libro sobre el exilio. Ahora, y claro, y también tuvo otros aportes de Brisón y de Antífones que le van a dar la idea a lo que es lo que va a desarrollar Eudoxo de Nino, un pitagórico, ¿no? un pitagórico posmoderno, el cual dice, ¿no?, de que el cual da las nuevas teorías de proporciones que permitió extender el razonamiento geométrico pensado originalmente en las longitudes, áreas y volúmenes conmensurables, lo que se podía medir, pero también hay áreas, volúmenes que son inconmensurables, como lo descubrieron los pitagóricos por el caso de Hipaso de Montamoto. Entonces, ¿en qué consiste este método de desahución? Este método de desahución consiste más que nada fundamentalmente en aproximar esa figura por otras poligonales, tanto por exceso, que son los polígonos circunscritos a la circunferencia, y por defecto, que vienen a ser los polígonos inscritos en la circunferencia, con la misma cantidad de lados. Para lo cual se tenía que conocer, era necesario conocer el área de la figura inscrita y circunscrita, para poder limitar al área del círculo en 2 lados, ¿no? Ahora,
Siguiendo con el supuestamente, bueno, en la siguiente diapositiva. Claro, también hablan de la relación de la longitud sobre el diámetro. Ahora, claro, estos eran los numerosos de proporciones, ¿no? En caso de que eran, se puede decir, inconmensurables, como la relación del diámetro sobre la longitud, ¿no? El diámetro es raíz de 2 y el lado es 1, sería raíz de 2, ¿no? Y estas serían las figuras que son inscritas y circunscritas, como podemos ver acá a un pentágono circunscrito a una circunferencia y inscrito, ¿no? Y concluimos que, ¿qué cosa? Que el área del polígono inscrito va a ser menor que el área del círculo y el área del círculo va a ser menor a la vez que el área del polígono circunscrito. Otros aportes que tiene, que dio Doso Venido porque trabajó áreas y volúmenes y perímetros también, es las áreas de dos círculos son entre sí como, se puede decir, los radios, como los radios elevados a sus cuadrados, ¿no? Respectivamente, ¿no? Y que el volumen de un cono es un tercio del volumen de un cilindro con la misma base y altura. Y que los volúmenes de dos esferas son entre sí como los cubos de sus radios. Y también dio un aporte más, que no lo mencioné ahí, que era de que el volumen de una pirámide es igual a un tercio del volumen de un prisma con la misma base y altura. Siguiente diapositiva. Ahora nos pasamos más que nada al gran matemático Arquímedes de Siracusa, el cual se puede decir que es un físico, astrónomo, matemático griego, considerado el científico más importante de la antigüedad y una de las mentes más precarias de la historia, considerado como el Newton de la antigüedad o el Albert Einstein, que lo consideran, ¿no?, en la edad moderna, ¿no? Porque él, aparte que dio muchos aportes a la física, también aproximó, se puede decir, a Pi, ¿no? Utilizando el método ya conocido, el método de Saussure, pero lo va a mejorar, siguiente diapositiva, lo va a mejorar utilizando lo que es al idear un algoritmo por el cual va a poder aproximar mediante áreas. Se puede decir que Arquímedes Siracusa trabajó con un polígono inscrito hasta 96 lados, ¿no? El anterior, Goni, la anterior diapositiva, por 96 lados, el cual al cual la pi lo había limitado entre 223 y 71 y 22 sobre 7, ¿no? 6.1408 y 3.1428. Hay que recordar que esta limitación lo hace, pero en áreas. Ahora nosotros vamos a ver otro método que ideó Arquímedes, pero para trabajarlo ya en perímetros. Siguiente diapositiva, Bonnie. Ahora, Arquímedes ideó un algoritmo, ¿no? El cual consistía más que nada si tenemos un polígono de n lados circunscrito o escrito en un círculo, donde a sub n representa el perímetro del polígono circunscrito en la circunferencia y b sub n representa el perímetro del polígono inscrito en la circunferencia. Y esto lo hizo porque cuando aumentaba el área, cuando aumentaba el número de lados del polígono inscrito y circunscrito, se puede decir que se aproximaba más y más a pi. Entonces, digamos que tenemos el lado de b sub 0 que sea el lado del polígono circunscrito en la circunferencia, y a sub 0 que sea el lado del polígono circunscrito en la circunferencia. Este es circunscrito, el lado, y el otro es circunscrito. Y luego vamos a ver por qué salen estos valores de acá, ¿no? Que es que pi está entre 3 y 3,4641. Siguiente diapositiva, Bonnie. Claro, y estos eran los métodos que utilizaba para poder hallar el doble. Bueno, acá también lo vamos a ver, el método que utilizaba para hallar el doble. Por ejemplo, si tenemos un polígono de 6 lados circunscrito, inscrito en una circunferencia, donde a sub 0 es 4 raíz 3 y b sub 0 es 6, y el radio se puede decir que es 6. ¿Por qué? ¿Por qué 6 es radio, no? Si trabajamos con un hexágono regular inscrito en una circunferencia,
nos vamos a dar cuenta de que el polígono, de que se forman 6 triángulos equiláteros, por lo que el radio va a ser igual al lado de lo que es el lado del polígono regular inscrito. Ahora, por eso el perímetro del hexágono regular circunscrito va a ser simplemente 6 por el lado, ¿no? Sería 6 veces el lado, que sería 24 raíz de 3. Y el polígono del hexágono regular inscrito en la circunferencia va a ser 6 veces su lado, ¿no? Porque se va a sumar 6 veces el lado, que sería 36. Y para eso le ponía b sub 6. Y el perímetro, perímetro o la longitud de la circunferencia va a ser 2pi por r, o diámetro por pi. Claro que en este tiempo no le llamaban pi, ¿no? Le llamaban otra constante, pero nosotros lo vamos a llamar pi, algo así, ¿no? Pero utilizaban otra constante que era una k, se puede decir. Ahora, entonces podemos decir que b, que la longitud o el perímetro va a ser mayor que el perímetro del polígono circunscrito, pero va a ser menor que el polígono circunscrito en la circunferencia. Y si eso lo dividimos entre el diámetro, que viene a ser 2 veces el radio y es 12, entonces obtenemos de que esto va a estar entre 3, y va a estar entre 3, como vimos anteriormente, y va a estar entre 3.4641. Ahora, ¿cómo? O sea, ahora vamos a utilizar lo que Arquímedes pidió, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Si quiero hallar el polígono de 12 lados circunscrito inscrito en una circunferencia, únicamente podría aplicar esta fórmula que está acá, ¿no? Que puede ser la media aritmética de A sub 12 sobre 2 veces el perímetro circunscrito e inscrito sobre la suma de estos perímetros circunscrito e inscrito, ¿no? Y eso nos da 38,58468. Ahora, si hallemos el perímetro del dodecágono regular inscrito en la circunferencia, tendríamos que hallar como si fuera una media geométrica que ahora conocemos, ¿no? Se puede decir que lo relacionó bastante, ya no solamente se basó en la geometría, sino que utilizó algunas fórmulas en la aritmética, y sería 37.26994, reemplazando lo que hemos hallado acá del polígono circunscrito y el polígono inscrito. Y eso sería, y claro, la longitud de la circunferencia sería la misma, ¿no? Porque únicamente lo que hemos hecho es aumentar la cantidad de lados inscritos y circunscritos para poder limitar más a pi, ¿no? Para poder limitar más a pi entre dos valores, ¿no? Y de esta manera acá tenemos 3.10.583, y que pi es mayor y va a ser menor que 3.21. Se puede decir que al hacer en 96 lados, se puede decir ya pi se aproxima en más de 4 decimales, ¿no? En 3.14. A ver, una diapositiva anterior, Bonnie, la diapositiva anterior, donde están los números de lados. En la diapositiva anterior, supuestamente, si nosotros trabajamos y conocemos los lados, podemos aproximar a pi, por ejemplo, para 12, miren, nos sale este valor. Para 24, pi estaría entre 3.13 y 26.3. Para 48, 3.13, 93.5. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, él trabajó hasta 96 y yo ya aplicando las fórmulas, lo apliqué para 192 y para 384. Pero si se dan cuenta, este 6 es 3 por 2, este 12 es 3 por 2 al cuadrado, este 24 es 3 por 2 al cubo, este 48 lados es 3 por 2 a la cuarta. Entonces, este 84 sería 3 por 2 veces a la octava, ¿no? Por 2 veces a la séptima. A la séptima sería. Bueno, ahora pasemos a lo que es la cultura china, porque la cultura china también va a trabajar con estos procedimientos también que habían ya realizado se puede decir, los griegos, ¿no? En la cultura, el número pi en la cultura china, los representantes, siguiente diapositiva, tenemos a los representantes Li Hui y Su Chomsky, que son los que se puede decir, siguiente diapositiva, bueno, los que aproximaron más a pi, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, Chan San hacia el 220 lo aproximó a 3, como ya en la Biblia se puede decir también, se dice que se construye a partir de un cuadrado, se puede decir,
a un cuadrado se le saca los 3/4 y de esa manera se iguala al diámetro y de esa manera se construye la circunferencia, ¿no? Entonces Ángel dio dos aproximaciones de pi, pero lo trabajó más que nada. Esta primera aproximación lo halló en los terremotos, se puede decir, ¿no? En los terremotos que ocurrían, y de esa manera pudo relacionar esto, y pi lo relacionó más que nada a raíz de 10 cuando cuando relacionó el volumen de una esfera inscrita en un cono, se puede decir. Y Li Hui dio unas aportaciones de pi 3.141592.104, pero trabajando con los métodos también que a 3 por 2 a la 10. O sea, hasta donde yo había hecho era 3 por 2 a la 8, pero acá ya lo aumentó, y al aumentarlo se puede decir que aproxima pi en una mayor cantidad de dígitos. Se puede decir en 6 dígitos, hasta en 6 dígitos se aproxima. Y Suchowski, se puede decir ya que ya trabajó, ya aproximó a pi, pero ya entre 3.141592 y 3.141592.7, ¿no? Ya lo aproximó en más de 7 decimales, se puede decir, ¿no? Y dijo, ¿no?, que para 22 céntimas se puede aplicar para problemas sencillos, y 355 sobre 113 se puede aplicar para problemas un poco más complicados. Pero si nosotros queremos dividir este 355 sobre 113, sería más o menos 3.141592.9 y otros decimales más, se puede decir, ¿no? Y se puede decir que esta fracción de acá se aproxima a pi, pero en 6 decimales. Pero ya, siguiente diapositiva, Bonnie. También, claro, se dice que para hallar esto de acá, a este valor, Suchowski trabajó con 12.288 lados, que es 3 por 2 a la 12ª. Bueno, esto sería el sistema de numeración de la cultura china, que ya como el profesor ya nos explicó, las varillas verticales representaban a las posiciones impares, que podía ser las unidades, las unidades, centenas y decenas de billar, y las varillas horizontales representaban lo que son las decenas, las unidades de billar y las centenas de billar, ¿no? Y este procedimiento que vemos a la derecha vendría a ser como había realizado Li Hui la aproximación de pi, ¿no? De pi, que dio pi, que era igual a 3.141592, se puede decir. Le doy paso a mi compañera Bonnie, en la cultura. Buenas tardes, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la cultura india, sobre el número pi en la India. El primer representante que vamos a tener es a Aryabhata, con su libro Aryabhatiyya, que justamente es lo que ya hemos visto en clase, pero en este libro él va a dar la aproximación muy precisa de pi a 3.1416. Y con este valor, él lo va a usar para poder medir la circunferencia de la Tierra, dando el valor de 39.968 kilómetros, que es muy cercana a la verdadera, ¿no? De 4.075 kilómetros. Él va a emplear un polígono regular inscrito de 384 lados. Y como sabemos, en su obra Aryabhatiyya, él habla de lo siguiente, ¿no? Se suma 4 a 100 y lo multiplicamos por 8 y luego le sumamos 62.000. El resultado aproximadamente va a ser el diámetro de un círculo. Bueno, el diámetro de un círculo va a ser de 20.000. Y esta relación que él está hallando es la de pi, la longitud entre el diámetro. Y resolviendo toda esta operación, le va a salir 3.1416. Otro representante que también tenemos en la cultura india va a ser Brahmagupta.
que va a calcular el valor de pi para dos valores. El valor práctico, que puede ser para los geómetras, que va a ser igual a 3, un número entero, y el valor preciso, según él, que va a ser la raíz de 10, 3,1622. Eso lo va a dar en su libro, que es largo, Brahma Sutta Siddhanta, en el versículo 40, en el siglo 7 después de Cristo. Pero si se dan cuenta, él no va a tener mucha precisión, ¿no? Va a tener un 1% de margen de error comparado con su predecesor Aryabhata. Luego tenemos al otro representante, Madhava Sangamagrama. Él sí va a tener una aproximación de 11 dígitos para el valor de pi, de 11 dígitos decimales, ¿no? Para el valor de pi, en el año 1400 después de Cristo. Él va a ser el primero en emplear este tipo de series o sumatorias infinitas para obtener el valor de pi. Va a ser el primero. Y siendo en la India, va a ser el mayor representante porque va a hallar 11 dígitos decimales para el valor de pi. Luego, el número pi en el Islam o también en Arabia, ¿no? Tenemos al primer representante, que sería Al-Khwarizmi, o bueno, también lo pueden encontrar escrito de la otra forma. Él va a tener en su tratado de álgebra, su obra, va a hablar sobre el valor de pi, que lo va a dar como 22/7, en el siglo 9 después de Cristo. Bueno, él va a ser un matemático, astrónomo y geógrafo persa musulmán que va a vivir entre los años 780 y 850 después de Cristo, y él va a decir que el geómetra va a usar el número 3 y el astrónomo, que necesita de repente medidas más exactas para sus cálculos, va a utilizar el 3,1416. O sea, podemos de repente algo similar a Brahmagupta, pero Brahmagupta no va a tener esta precisión, ¿no? De darle 3,1416 al valor de pi. Luego tenemos al mayor representante